Nuestra compañera Minerva Hernández para platicarles lo que se va a hacer en su iniciativa. Decirles que, primero que nada, vamos a pedir que cuando venga a audiencia el secretario de Seguridad Pública, que no se vaya hasta el 28 de octubre, que no se nos escape. Tiene que venir a dar cuentas a esta legislatura por estos 2 años de nulo resultado en temas de seguridad, por lo cual vamos a pedir que se adelante su presentación aquí a esta legislatura. Por otra parte, platicarles sobre el anuncio que hizo Morena de buscar adelantar a la misma fecha de las elecciones la consulta popular. Sin lugar a dudas, estamos completamente convencidos que otra vez Morena busca sacar provecho y raja política con miras de influir en el voto de los mexicanos. Este partido no hace más que evidenciar su miedo por perder las elecciones intermedias. Si de verdad quieren generar un ahorro, no hace falta una consulta para que se aplique la ley. Con que apliquen la ley basta. Que actúe de inmediato la Fiscalía General de la República. Los malos resultados de este gobierno federal hacen que Morena tenga que recurrir a distractores ante el hartazgo que hoy muestra todo el electorado, por un gobierno que les mintió y hoy nos tiene sumidos en la peor crisis de la historia. Se han quedado sin argumentos para competir y tienen que recurrir al pasado para esconder sus errores. Es otra de sus trampas, pero así como defendimos y pusimos un freno a una reelección disfrazada de revocación de mandato, vamos a impedir que sigan atropellando el voto. La próxima elección se trata de que los mexicanos califiquen y juzguen lo que están haciendo en este gobierno, no lo que se hizo hace 25 años. El gastado argumento de la austeridad mal entendida que tanto daño le está haciendo al país, ahora quieren aplicarlo para afectar nuestra democracia. Es a todas luces un atentado a la libertad y una muestra de extrema desesperación por verse perdidos. Le paso el uso de la voz a mi compañera Minerva Hernández. Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación, compañeros senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Pues en el marco del análisis del informe presidencial, comparece hoy ante el Pleno del Senado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos aplicar este ejercicio de rendición de cuentas con convicción democrática. No se trata de golpeteo político, lo que queremos es que se informe, se transparente y se exponga ante la ciudadanía el porqué de la pésima conducción de la política económica del gobierno del presidente López Obrador, porque la realidad de las cifras deja en evidencia lo insustancial del discurso mañanero. Previo al inicio de la comparecencia, es oportuno recordar que conforme al artículo 270 del reglamento del Senado, el compareciente debe responder bajo protesta de decir verdad las preguntas e interpelaciones que se le formulen. Y esto significa que no puede expresar hechos falsos ni tampoco negar la verdad. Es decir, no se vale que nos salga con que tiene otros datos. Los senadores de Acción Nacional estamos muy preocupados por el desempeño económico que se tenía antes de la emergencia sanitaria del COVID y por la equivocada estrategia con la que se enfrentó este problema que ha ocasionado que la población en general se empobrezca y que quienes ya eran pobres lo sean todavía más. Debido a que ni en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ni en este Senado ha habido voluntad política suficiente del grupo parlamentario mayoritario para poder abordar y discutir el tema del ingreso básico universal, queremos escuchar del secretario de Hacienda las razones por las que este gobierno se opone a otorgar un mínimo vital digno para los ciudadanos y por qué prefiere incrementar la estructura clientelar de los programas sociales de corte asistencial, que además presentan evidentes fallas en su diseño y deficiencias en sus resultados, de acuerdo con Coneval. México enfrentará para este año una caída económica promedio de menos 10 puntos porcentuales del PIB
y cada punto porcentual de disminución implica un aumento en la tasa de mortalidad de los mexicanos en situación de vulnerabilidad. Pero detrás de cada punto porcentual que cae en nuestra economía hay historias de gente que perdió su empleo, que no pudo seguir pagando los estudios de sus hijos, que tuvo que vender o empeñar su patrimonio para sobrevivir, que tuvo que cerrar su negocio, despedir a su gente o rematar su mercancía. Detrás de cada punto del PIB que se cae hay dolorosos sacrificios de parte de la ciudadanía que merecen ser visibilizados. Los senadores de Acción Nacional estamos aquí para dar voz a esas historias, para que el secretario de Hacienda no se escude en la frialdad de los números ni haga malabares con sus optimistas proyecciones económicas. Queremos interpelar al secretario Herrera por la ausencia de políticas fiscales contracíclicas que hubieran permitido suavizar el impacto de la crisis económica y de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Queremos saber por qué sí fue válido otorgar estímulos fiscales a Pemex o fortalecer financieramente a la Comisión Federal de Electricidad, pero no hubo esa misma sensibilidad para los millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Queremos pedirle al secretario que dé explicación sobre las cuentas alegres que plantea su paquete económico 2021, porque son sumamente optimistas. ¿Y por qué no incluye recursos a salud, a medicina para los niños con cáncer? Porque estamos hablando de un país diferente, no es el país en el que vivimos. Es necesario que el secretario de Hacienda nos exponga qué es lo que está detrás de ese afán centralista del gobierno de ejercer un control financiero que raya descaradamente en la discrecionalidad y que hace a un lado el sistema de controles y balances, tanto parlamentarios como los establecidos en las propias leyes. Ahí está el tema de la extinción de fideicomisos, por decir un ejemplo, donde por hacerse de un monto que apenas representa 1% del presupuesto 2021, están atentando contra la cultura, la ciencia, la educación, la previsión sobre el cambio climático o los desastres naturales. Como sede del Pacto Federal, es necesario que ante este Senado el secretario Herrera señale por qué se estimó prudente reducir a los estados el gasto federalizado que reciben. ¿Por qué habrá una menor recaudación federal participable cuando se le han pasado diciendo que a pesar de la pandemia los ingresos públicos han mostrado su fortaleza? Queremos que el secretario de Hacienda nos responda por qué México solamente se esforzó en dar 0.4% del PIB en apoyos fiscales para enfrentar la pandemia, cuando economías mucho más pequeñas que la mexicana destinaron una mayor proporción de su PIB en apoyos fiscales al COVID. ¿Por qué no estamos comparándonos con Alemania, ni con Canadá, ni con Haití o Burundi, como lo explicó el secretario ante los diputados? Estamos hablando de una economía como la de Paraguay, que es 33 veces más pequeña que la mexicana, pero destinó el 2.5 del PIB, o la economía de Guatemala, que es 16 veces más pequeña, y sus apoyos fueron del 3.4 del PIB. Quizá ahí está la respuesta de por qué México es una de las economías latinoamericanas que tendrán una mayor caída económica por la pandemia. Las y los senadores de Acción Nacional estamos convencidos de que México requiere una nueva estrategia, que necesitamos dar un giro al timón para poder frenar la destrucción de valor público que se está ocasionando y que tardará décadas en recuperarse a los mismos niveles que se tenían en 2018. Es cuanto. Gracias. Buenos días. Hoy el grupo parlamentario del PAN hace un llamado a todos los senadores y senadoras de este Senado de la República y particularmente a los senadores y senadoras de Morena a
ponerse del lado correcto y aprobar la consulta para entregar un ingreso básico universal a todos los mexicanos por la crisis. La consulta popular que propusimos para apoyar económicamente a todos los mexicanos y mexicanas que perdieron su empleo, que vieron disminuidos sus ingresos por la crisis. Esa es una consulta que sirva y hoy en la tarde, en comisión, van a tener oportunidad todos de mostrar de qué lado de la historia quieren estar. Si quieren estar del lado que apoya a México o si quieren estar del lado que pone pretextos para quedar bien con el presidente y no apoyar a los mexicanos. Como ustedes saben, la crisis ha sido brutal. En el pico más alto hubo 12.5 millones de personas que perdieron el empleo y el Coneval nos hablaba de 69 millones de personas que no tenían dinero para comer. De ese tamaño es la crisis. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Hoy, afortunadamente, poco a poco empezamos la recuperación, pero siguen existiendo 5 millones de personas sin empleo, 12 millones de personas subocupadas, es decir, no tienen el empleo completo, y 11 millones adicionales que si les ofrece un empleo ahorita lo toman. Estamos hablando de decenas de millones de mexicanos que necesitan que el Senado de la República y Morena se tiente el corazón y deje de dar discursos y apoye a los mexicanos. Hoy circulan un dictamen que niega esa posibilidad, nos acaba de llegar, y ponen pretextos como siempre, que sí quieren, pero que no se puede. Miren nada más, ahora sí salieron muy constitucionalistas y muy legaloides los senadores y senadoras de Morena, y no quieren que la Corte valide esta pregunta, que porque no es legal, porque para un absurdo de consulta sin sentido que va a costar 8,000 millones de pesos, en donde le preguntan a los mexicanos que si quieren averiguar, pues no sé, todo de México, no sé qué, en fin, los actores políticos, decisiones políticas, de si, no sé, alguien tumbó un árbol en Reforma o no sé qué van a averiguar, ¿verdad? Pero bueno, eso sí quieren hacer, eso sí les parece adecuado. Y apoyar a millones de mexicanos en la crisis que no tienen para comer, eso no les parece adecuado. Algo está muy mal en Morena, algo está muy mal en México, algo está muy mal con Andrés Manuel López Obrador. Los senadores y senadoras del PAN venimos hoy a exigir que hoy el Senado de la República se ponga del lado de los mexicanos y apruebe la consulta para otorgar un ingreso básico universal ya. Gracias. Pues muchísimas gracias, senadores, senadores. Muy buenos días.